¿Alguna vez has sentido que alguien te aplaude, pero con las manos llenas de veneno? Te felicitan, pero hay una sombra en sus ojos. Te sonríen, pero algo dentro de ti se tensa. Es una sensación, un presentimiento. ¿Es paranoia? ¿O tu alma ya está percibiendo lo que tu mente aún no ve? Así comenzó la historia de Darío, un joven arquitecto con talento, visión y una inocencia que lo hacía confiar en todos. Fue traicionado no por enemigos, sino por quienes llamaba amigos. No fue atacado de frente, sino herido por sonrisas falsas y consejos disfrazados de apoyo. Pero esa oscuridad, como veremos, fue el comienzo de su transformación interior. Hoy, te voy a compartir 10 señales claras para detectar la envidia y la falsedad, a través de los ojos de Darío y bajo la luz eterna del estoicismo. Primera señal: te minimizan cuando más brillas. Darío, después de meses de trabajo intenso, por fin presentó su proyecto arquitectónico en una importante convención nacional. La audiencia lo aplaudió, de pie, y su nombre comenzó a circular en medios especializados. Pero entre las felicitaciones, una voz se distinguía por su tono extraño. Julián, su colega más cercano, soltó un comentario disfrazado de broma. Con tanta suerte, cualquiera gana premios. En ese momento, algo en el estómago de Darío se revolvió. Suerte. Eso era lo que veía. Darío había trabajado incansablemente. Lo que para él representaba esfuerzo y pasión, para otros parecía un golpe de azar. No era la primera vez que Julián lanzaba esos comentarios sutiles, como quien arroja piedras y esconde la mano. Marco Aurelio dijo: cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: hoy encontraré a personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y maliciosas. El sabio ya sabe que la naturaleza humana tiene sombras. La minimización es una de las formas más silenciosas pero efectivas de la envidia. El envidioso no puede con tu luz, así que trata de apagarla disfrazándola de casualidad, suerte o influencia. Y si no puede hacerlo abiertamente, usará el sarcasmo, los chistes o la aparente preocupación para sembrar dudas sobre tu mérito. Darío entendió que ese tipo de comentario no era un reflejo de su trabajo, sino del vacío interno de quien los dice. A partir de entonces, decidió agradecer los elogios sinceros y simplemente ignorar los que venían cubiertos de veneno. La lección estoica fue clara. No dependas de la validación externa para saber que has actuado con virtud. Epicteto nos enseña que el reconocimiento no es la meta, sino el fruto accidental del trabajo bien hecho. Si alguien minimiza tu éxito, no te rebajes a explicarlo. Sigue caminando. Tu brillo no necesita permiso. Segunda señal: siempre están cuando estás mal. Darío empezó a notar un patrón curioso. Había personas en su vida que desaparecían en sus momentos de triunfo, pero que eran las primeras en aparecer cuando todo iba mal. No se trataba de amigos leales que brindaban apoyo, sino de rostros que parecían disfrutar su debilidad. Una antigua compañera de universidad, Sofía, solía llamarlo solo cuando él comentaba que estaba estresado o enfrentando alguna dificultad. Nunca preguntaba por sus logros, pero parecía alimentar su ego al recordarle que no todo era perfecto. Epicteto decía: es en la dificultad donde se prueba el carácter, y también se prueba la intención de quienes te rodean. El estoicismo nos invita a observar con claridad, sin juzgar con emociones, pero sí con discernimiento. ¿Por qué alguien se interesa tanto por tu sufrimiento, pero nunca celebra tus victorias? Esa pregunta encendió una alarma en la mente de Darío. Este tipo de personas no buscan ayudarte a sanar, sino confirmar que no eres tan fuerte como pareces. Se alimentan de tus caídas porque en ellas se sienten superiores, aunque sea por un instante.
En el fondo, su presencia no alivia, sino que aumenta la carga emocional. Ofrecen ayuda, sí, pero muchas veces disfrazada de control o dependencia emocional. Una noche, mientras hablaban por teléfono, Darío le contó a Sofía que había cerrado un contrato importante con una firma internacional. Ella respondió con un «qué bien», seguido de un silencio prolongado, y luego cambió de tema. ¿Y ya pensaste en qué pasaría si no te pagan a tiempo? Esos contratos a veces son problemáticos. Lo que parecía una felicitación se transformó en un recordatorio de miedo. Séneca nos recuerda: la verdadera amistad es lenta de forjar, pero firme en la adversidad y generosa en la alegría. Los falsos amigos, en cambio, corren a tu lado solo cuando puedes ser un reflejo de su superioridad, no de tu luz. Darío comprendió que debía distinguir entre quienes lo apoyaban desde la empatía y quienes lo buscaban desde la sombra de su ego. Comenzó a valorar a quienes estaban presentes sin juicio, sin necesidad de que él estuviera roto para sentirse útiles. En tu camino, observa quién aparece cuando caes, pero también mira quién se queda cuando te elevas. La envidia se oculta muchas veces detrás del consuelo y la falsedad se disfraza de hombro amigo. El verdadero estoico no se cierra al amor ni a la ayuda, pero desarrolla un ojo entrenado para ver más allá de las palabras. La lección aquí es simple: no todo el que se acerca en tus momentos bajos lo hace por cariño. Algunos solo están ahí para asegurarse de que no te levantes demasiado alto. Tercera señal: compiten contigo en lugar de alegrarse por ti. Después del éxito de su proyecto, Darío decidió compartir con su círculo más cercano que había sido invitado a dar una charla en una universidad internacional. Para él, era un logro que jamás imaginó tan pronto en su carrera. Entre todos los mensajes que recibió, uno le llamó la atención: el de Matías, un viejo conocido que solía ser amistoso, pero competitivo. El mensaje decía: ¿te invitaron? Seguro, que ya no tenían a nadie más disponible. Y después agregó un emoji de risa. A simple vista, parecía una broma inofensiva, pero Darío sintió esa punzada familiar, la mezcla entre burla y celos disfrazados de humor. El estoicismo enseña que debemos mantener la calma frente al halago y también frente a la crítica. Pero eso no significa ignorar los patrones. Cuando alguien cercano no puede celebrar tus triunfos sin convertirlos en competencia, ahí hay una señal clara. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y podríamos agregar, también de la calidad de tus compañías. Si alguien convierte cada uno de tus logros en una excusa para medirse contigo, no es admiración, es inseguridad proyectada. A lo largo del tiempo, Darío empezó a notar cómo Matías solo reaccionaba a sus publicaciones cuando podía corregir algo, sugerir que era mejorable o insinuar que él hubiera hecho algo distinto. Nunca felicitaba sin una crítica entre líneas. La envidia se manifiesta en la necesidad de competir con todo lo que haces, incluso si nunca fue una carrera. El falso amigo no compite para superarse a sí mismo, sino para no verte superar su nivel. Epicteto lo resume perfectamente: no busques que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. El estoico no necesita aplastar a nadie para brillar. El que compite en minutos sin silencio vive en guerra consigo mismo. Darío comprendió que la verdadera amistad no es una pista de carreras, sino un puente que se cruza en compañía. Los verdaderos amigos celebran contigo, te empujan hacia arriba y no miden su valía por lo alto que llegues tú. Desde entonces empezó a poner límites suaves pero firmes. No confrontó con rabia, simplemente dejó de buscar la validación de quien no estaba dispuesto a compartir su alegría sin convertirla en rivalidad.
Si en tu camino alguien convierte cada victoria tuya en un reto personal, detente. No estás obligado a competir con quien se siente pequeño al ver tu crecimiento. Al contrario, rodéate de aquellos que brillen contigo, no que se consuman al verte brillar. Cuarta señal. Te imitan, pero nunca te reconocen. Darío empezó a notar algo extraño. Después de cada presentación exitosa, después de cada diseño innovador que compartía, al poco tiempo aparecía alguien cercano replicando su estilo, sus ideas, incluso sus frases exactas. No era coincidencia, era copia. Pero lo más inquietante no era la imitación, era la ausencia total de reconocimiento. Un día, descubrió que Julián, el mismo colega que antes lo había minimizado, había presentado un proyecto muy parecido al suyo en otra ciudad. Lo había hecho sin mencionarlo, sin dar crédito. Alguien del medio le escribió: «¿Viste que Julián presentó algo igualito a tu concepto? Parece que te admira mucho». Pero Darío no lo sintió como admiración. Lo sintió como un robo silencioso disfrazado de inspiración. En la filosofía estoica, Séneca advertía sobre aquellos que imitan sin comprender y que copian no para aprender, sino para competir desde la sombra. El sabio no se apropia del brillo ajeno, sino que lo reconoce como luz compartida, podríamos decir, inspirándonos en su pensamiento. El envidioso suele camuflarse imitando lo que desprecia públicamente. No lo hace para crecer, sino para intentar igualarte sin pasar por el mismo camino, y lo hace sin admitirlo, porque reconocer tu talento sería aceptar que tú fuiste primero. Epicteto decía: «No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas». Darío decidió no amargarse. Entendió que su creatividad era fuente de inspiración, incluso para quienes no lo admitirían jamás. Y eso, aunque incómodo, era también una señal de que estaba haciendo algo bien. Sin embargo, también aprendió a poner límites. Dejó de compartir ideas con quienes solo estaban cerca para copiar. Empezó a elegir mejor a sus colaboradores, a cuidar sus proyectos como quien protege una semilla antes de que florezca. Aprendió que el talento necesita espacio, pero también protección. Marco Aurelio escribió: «Haz lo que debas hacer, con naturalidad. No esperes aplausos ni temor». Y así lo hizo Darío. Siguió creando, sin preocuparse por los imitadores, porque en el fondo el imitador siempre va detrás. Puede copiar la forma, pero nunca el fondo. Puede usar tus palabras, pero no tu visión. Puede parecerse, pero nunca será tú. Esta es una señal sutil pero muy reveladora. Quien te imita sin jamás reconocer tu influencia, no te admira, te envidia. Y su silencio no es respeto, es negación de tu mérito. Si estás viviendo esto, recuerda, el reconocimiento más importante no viene de ellos, sino de tu conciencia. De saber que tú creaste desde el alma, no desde la carencia. Que lo tuyo es auténtico, y lo auténtico no necesita defensas, solo constancia. Quinta señal: la constante necesidad de estar a tu nivel. Darío comenzó a darse cuenta de algo interesante. A menudo ciertas personas se mantenían cerca de él, pero solo cuando podía parecer que estaban a la par. No era tanto que compartieran logros o conversaciones profundas, sino que constantemente hacían un esfuerzo por estar a su nivel, como si su éxito fuera solo un escalón para llegar a algo más grande. Una tarde, Darío se reunió con varios compañeros en un café. Mientras él hablaba de sus próximos proyectos, uno de ellos, Enrique, comenzó a contar historias sobre sus propios logros, algunos de ellos cuestionables. Lo que más le sorprendió fue cómo Enrique exageraba sus pequeñas victorias y al mismo tiempo intentaba minimizar las de Darío. Era claro, su relación con el éxito ajeno no se basaba en admiración, sino en competitividad.
La lección estoica aquí es fundamental. Los estoicos nos enseñan a no caer en la trampa de la comparación. Epicteto nos dice, la gente no te ofende, sino tus juicios sobre ellos. Si alguien siente la necesidad de competir contigo, de igualarte o incluso superarte de manera superficial, es porque no está buscando su propio camino, sino el tuyo. En su mente, tu éxito es solo un trampolín para alimentar su propio ego. Darío no respondió con enojo ni trató de contradecir a Enrique. En lugar de eso, lo que hizo fue centrarse en sus propios proyectos, con la calma de quien sabe que su viaje no es una carrera con nadie. La paz interna es algo que no se puede medir ni disputar. El verdadero estoico no necesita ser reconocido, pero tampoco se deja arrastrar por quienes quieren bajar su luz para igualarse a él. La lección para ti. Si alguien está cerca solo cuando puede igualarse a ti, o peor aún, cuando quiere parecer tu competencia, observa con claridad. No es una amistad genuina, sino un intento de ocupar un lugar que no les corresponde. Sexta señal. Te critican de forma constante, pero nunca ofrecen soluciones. Con el tiempo, Darío aprendió a identificar otro patrón en aquellos que lo rodeaban. Siempre había personas dispuestas a criticar, pero nunca a ofrecer soluciones constructivas. A menudo esas críticas parecían venir de un lugar de preocupación o sugerencias, pero al analizarlas, Darío se dio cuenta de que no tenían ningún fundamento real. Eran simples juicios sin propósito, solo para devaluar lo que él estaba construyendo. Un ejemplo claro ocurrió cuando Darío decidió hacer una reforma importante en su proyecto de arquitectura. Durante una reunión, uno de sus colegas, Andrés, comenzó a señalar pequeños detalles que, a su parecer, no estaban bien ejecutados. ¿Estás seguro de que este diseño funcionará?, le preguntó. Creo que necesitarías cambiar un par de cosas. Sin embargo, cuando Darío le pidió sugerencias específicas, Andrés se quedó en silencio, sin ofrecer ninguna alternativa o solución viable. Este tipo de crítica destructiva es un rasgo común de la envidia. En lugar de ofrecer apoyo o sugerencias útiles, el envidioso se limita a señalar lo que está mal sin intentar mejorar nada. Este comportamiento se basa en la creencia de que las ideas de los demás son inferiores a las propias, y la única forma de sentirse superior es disminuir a los demás sin construir nada nuevo. Epicteto enseñaba que, cuando te enojas por lo que alguien te dice, no te enfades con la persona, sino con tu propia actitud hacia lo que dijo. Es importante comprender que la crítica destructiva no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. Los falsos amigos y los envidiosos suelen lanzar críticas, pero rara vez ofrecen caminos para la mejora. El verdadero apoyo se basa en la colaboración y la construcción conjunta, no en la destrucción del esfuerzo ajeno. Darío, tras varias experiencias similares, comenzó a filtrar estas críticas. En lugar de sentirse herido o molesto, decidió simplemente ignorarlas si no venían, acompañadas de una propuesta constructiva. Él sabía que su camino no dependía de las opiniones destructivas de los demás, sino de su capacidad para mantenerse firme y seguir creando. La lección estoica aquí es clara. No gastes tu energía en defenderte de las críticas vacías. En lugar de eso, usa tu tiempo para seguir mejorando, porque las críticas sin fundamento solo buscan nublar tu visión. Séptima señal. Se alegran de tus fracasos, pero nunca celebran tus éxitos. A lo largo de su carrera, Darío comenzó a notar una triste verdad. Algunas personas en su vida parecían disfrutar mucho más cuando las cosas no iban bien para él. Cada vez que atravesaba una dificultad, había una especie de sombra de satisfacción en sus rostros. Sin embargo, cuando lograba un éxito significativo, su entusiasmo era frío, distante o, en el mejor de los casos,
superficial. Una vez, Darío compartió con un colega, Jorge, que había ganado un importante contrato con una firma multinacional. En lugar de felicitarlo de inmediato, Jorge lanzó una mirada rápida y dijo: «Eso suena bien. Espero que no haya problemas con los plazos». Era como si, en su mente, el éxito de Darío representara una amenaza a su propio estatus, y cualquier posible contratiempo era una oportunidad para sentir que todo podría derraparse. Este tipo de reacción es una manifestación clásica de envidia disfrazada de preocupación. Los envidiosos no celebran tus logros porque en su interior sienten que su valor está amenazado por tu éxito. Para ellos, tu triunfo significa una distancia aún mayor entre su vida y la tuya, lo que aumenta su sensación de inferioridad. Séneca nos recuerda: el que sufre por lo que le falta es menos feliz que el que disfruta de lo que tiene. Los envidiosos no solo carecen de gratitud por lo que tienen, sino que también sienten que tu éxito, por alguna razón, les roba algo. En lugar de alegrarse por tus victorias, buscan rápidamente cualquier aspecto negativo que puedan usar para socavar tu logro. Darío no permitió que esto lo afectara. Aprendió a observar las reacciones de los demás con una mente clara, sin aferrarse a sus expectativas. En lugar de esperar que todos celebraran su éxito, comprendió que no todos estaban capacitados para compartir su alegría de manera genuina. La lección estoica en este caso es importante. Los estoicos no buscan validación externa para sus logros. En cambio, celebran internamente el haber actuado con virtud, independientemente de cómo los demás reaccionen. En el fondo, Darío entendió que su valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de su propio compromiso con el camino virtuoso. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien parece alegrarse por tus fracasos, pero muestra indiferencia o desdén por tus logros, recuerda: el verdadero estoico no se ve afectado por estas sombras externas. Su luz interior sigue brillando independientemente de cómo los demás la perciban. Octava señal: te invitan a su círculo, pero solo para controlarte. A lo largo del tiempo, Darío notó que ciertos individuos parecían interesarse por estar cerca de él solo cuando podían influir en sus decisiones o tener algún tipo de control sobre su vida. Al principio, estos encuentros parecían amistosos, pero pronto se dieron cuenta de que todo giraba en torno a su influencia sobre sus pensamientos y acciones. Un caso claro ocurrió cuando uno de sus antiguos colegas, Víctor, comenzó a invitarlo con frecuencia a reuniones sociales. Al principio, Darío pensó que era solo una amistad renovada, pero pronto se dio cuenta de que las invitaciones siempre venían acompañadas de sugerencias sobre cómo debería hacer las cosas, cómo tomar decisiones en su vida profesional o personal. Era como si, cada vez que estaba cerca de Víctor, éste tratara de moldear su comportamiento según su propio criterio. El control disfrazado de amistad es una forma sutil pero poderosa de falsedad. Las personas que intentan manipularte a través de su cercanía no están buscando tu bienestar, sino que desean imponerte su visión del mundo. Este tipo de personas suelen aprovechar cualquier oportunidad para infiltrarse en tu vida, brindándote consejos que no son más que estrategias para moldearte a su voluntad. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serenamente. En otras palabras, el verdadero estoico no permite que nadie interfiera en su capacidad para tomar decisiones basadas en su propia razón y juicio. No se deja arrastrar por los deseos ajenos y, sobre todo, no permite que otros se apropien de su libertad de elección. Darío pronto se dio cuenta de que, si bien las invitaciones de Víctor parecían amistosas, su verdadera intención era hacer que Darío dependiera de su consejo y validación.
Decidió tomar distancia y, aunque no lo confrontó directamente, sí estableció límites claros. Eligiendo las relaciones que realmente aportaban valor genuino a su vida, se alejó de aquellos que intentaban controlarlo. La lección estoica aquí es clara. Rodearse de personas que buscan influenciarte o controlarte no es un signo de amistad genuina. Un amigo verdadero no te impone su voluntad, sino que te apoya para que puedas tomar tus propias decisiones de manera libre y consciente. Novena señal. Hablan mal de los demás a tus espaldas. Uno de los momentos más reveladores para Darío fue cuando se dio cuenta de que varias personas de su círculo hablaban mal de los demás cuando no estaban presentes. Aunque al principio pensó que esas conversaciones eran solo chismes inocentes, pronto comenzó a ver el patrón. Siempre que alguien no estaba alrededor, los amigos de Darío se sentían libres para criticar y hablar negativamente de ellos. En una ocasión, Darío estaba en una reunión con varios colegas cuando uno de ellos, Ricardo, comenzó a hablar de un compañero de trabajo, Martín, con un tono despectivo. ¿Has visto lo que Martín hizo en ese proyecto? No tiene ni idea de lo que está haciendo. Siempre que le piden algo, se retrasa, dijo Ricardo, sin que Martín estuviera presente para defenderse. Darío se sintió incómodo. Sabía que, en algún momento, Ricardo podría hablar mal de él también. El comportamiento de estas personas no era solo un reflejo de su envidia hacia los demás, sino también de su falta de integridad. Las personas que se sienten inseguras o celosas de otros tienden a utilizar a los demás como una forma de elevar su propio estatus, hablando mal de ellos cuando no están presentes. Marco Aurelio decía: si alguien te hace daño, no se lo tomes personalmente. Es un reflejo de lo que esa persona lleva dentro, no de lo que tú eres. La lección estoica aquí es clara. La crítica constante a los ausentes refleja una debilidad interior en quien la emite. Las personas que critican a los demás cuando no pueden defenderse están, en realidad, demostrando su propio vacío, su propia falta de autoestima. Darío, al principio sorprendido por el comportamiento de Ricardo, decidió no participar en esas conversaciones. Cuando se dio cuenta de que alguien estaba hablando mal de otro, cambiaba de tema o simplemente se retiraba de la conversación. Aprendió que las personas que constantemente critican a otros solo están proyectando sus propios temores e inseguridades, y no tenía sentido involucrarse en su negatividad. La lección estoica es que no debes permitir que las malas acciones de los demás te afecten. El estoico no se deja influenciar por los juicios ajenos ni por las críticas destructivas. Al contrario, elige mantenerse alejado de aquellos que se sienten mejor al hundir a los demás. Décima señal. Te hacen sentir culpable por tus éxitos. Una de las formas más insidiosas en que la envidia y la falsedad se presentan es cuando las personas a tu alrededor intentan hacerte sentir culpable por tus logros. Darío, después de varios éxitos consecutivos, empezó a notar que algunas personas se acercaban a él no para celebrar, sino para cuestionar de manera indirecta su éxito. Sentía que, en lugar de ser un motivo de orgullo, sus logros se convertían en una fuente de incomodidad para aquellos que los rodeaban. Un caso claro fue cuando su amiga Laura, a quien siempre consideró cercana, comenzó a insinuar que Darío debía tener suerte para haber conseguido tantas oportunidades o que su éxito venía por la influencia de otros. En lugar de felicitarlo sinceramente, Laura utilizó comentarios pasivo-agresivos como: «Es impresionante lo que lograste, aunque siempre hay algo de suerte en todo eso, ¿no? No sé si todo el mundo tendría esas oportunidades». Darío se sintió incómodo. Sabía que no había sido suerte, sino esfuerzo, sacrificio y compromiso con su trabajo. Pero por alguna razón, Laura se veía obligada a invalidar su esfuerzo, a convertir su éxito en algo menos valioso, menos merecido.
Este tipo de comentarios, aunque disfrazados de preocupación o humildad, en realidad buscan hacer que el otro se sienta culpable o avergonzado por lo que ha logrado. Epicteto nos enseña: no te preocupes por las opiniones de los demás. La verdadera medida del éxito es cómo te comportas ante las dificultades y si actúas con virtud. El estoico no debe dejarse arrastrar por las expectativas ajenas ni sentirse culpable por hacer las cosas bien. El éxito no es algo de lo que debas avergonzarte, ni algo por lo que debas pedir disculpas. Es el resultado natural de vivir de acuerdo con principios sólidos y de poner el esfuerzo necesario en lo que haces. Darío decidió que no iba a sentirse culpable por sus logros. Entendió que aquellos que intentan hacerte sentir culpable por tu éxito lo hacen porque no pueden soportar la idea de que otros puedan estar avanzando mientras ellos mismos permanecen estancados. Así que comenzó a poner límites con aquellas personas, dejando claro que sus logros no estaban destinados a generar inseguridad en otros, sino a reflejar el poder de la dedicación y la voluntad. La lección estoica aquí es clara. El éxito es un reflejo de tu virtud y tu esfuerzo. No dejes que nadie te haga sentir culpable por lo que has alcanzado, y no permitas que la envidia de otros empañe la paz que has conseguido a través de tu dedicación. El estoico sabe que, al actuar con virtud, los frutos de su trabajo son simplemente el resultado natural de vivir de acuerdo con sus principios. El camino del estoico. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo Darío aprendió a reconocer las señales de la envidia y la falsedad en aquellos que lo rodeaban. Pero lo más importante, aprendió a mantenerse firme, a no dejarse influir por las sombras ajenas y a seguir su camino con claridad y virtud. Como nos enseñan los grandes filósofos estoicos, no debemos enfocarnos en cambiar a los demás, sino en mejorar nuestra propia mente, nuestras propias acciones. Como dijo Marco Aurelio, el primer paso hacia la virtud es vivir de acuerdo con la naturaleza, con tu naturaleza. La verdadera libertad está en mantener nuestra paz interior, sin importar las turbulencias externas. Los estoicos no reaccionan a las provocaciones externas, sino que se enfocan en lo que está bajo su control: sus pensamientos, sus acciones y su carácter. Lección final para ti: observa sin juzgar. Reconoce las señales de la envidia y la falsedad sin caer en la trampa de la reactividad emocional. Sé fiel a tu camino. No permitas que las opiniones de los demás dicten tu curso. Tu valor no depende de las validaciones externas. Mantén tu paz. La verdadera sabiduría es saber que, al final, nadie puede robarte lo que has cultivado internamente: tu serenidad, tu virtud y tu bienestar. ¿Qué señales has reconocido en las personas que te rodean? ¿Alguna vez has sido víctima de la envidia o la falsedad? ¿Cómo te has manejado en esos momentos? Cuéntame en los comentarios. Si este video te ha ayudado a ver las cosas con más claridad, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos a caminar con la sabiduría del estoicismo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos cultivando la paz interior que el mundo no puede tocar.